las 12 y 2 minutos, hace 2 minutos. ¿No? Mira por aquí el ideal y empezamos Bien, pues buenos días y bienvenidos a esta comparecencia de prensa que hacemos de nuevo. No es la primera vez que estamos aquí en la puerta de lo que tendría que ser desde hace 4 años la entrada de las urgencias del hospital de Alcalá la Real. Agradezco a Ana Corredera, que es parlamentaria andaluza y portavoz de la Comisión de Sanidad del Parlamento de Andalucía, y a Catalina García, senadora, presidenta del Partido Popular de Jimena en Jaén, su presencia hoy entre nosotros para tratar también este asunto que para nosotros está siendo durante toda esta legislatura nuestro principal caballo de batalla. La reivindicación de tener una sanidad acorde con las condiciones de esta comarca arranca ya desde los años 60, como saben, en los años 60 ya el pueblo de Alcalá empezó a reivindicar un hospital. Hay que esperar a los años 70 que se nos construya el actual ambulatorio, que ya lógicamente ha quedado bastante obsoleto para las demandas que tiene la población de Alcalá y comarca. Hace aproximadamente unos 15 años se empezó a hablar de la construcción definitiva de un hospital para la comarca, y fue entonces cuando el Partido Popular de Alcalá la Real abanderó en la comarca de la Sierra Sur la necesidad de construir un gran complejo, un hospital que atendiese las necesidades de los pueblos de Alcalá, Alcaudete, Castillo de Locubín, Santa, todo lo que es en concreto la Sierra Sur de Jaén. Nosotros pedíamos que se construyese un hospital, incluso en un punto intermedio entre Alcaudete y Alcalá la Real, pero fue entonces cuando una bicefalia creada en el Partido Socialista entre la señora Víbora y el señor Barret y el señor Vallejo, entonces ambos parlamentarios en el Parlamento andaluz, hizo que ese hospital se dividiese en dos y creasen dos semi-hospitales, uno en Alcalá la Real y otro en Alcaudete. Y desde ahí arrancan las desdichas o los males de la sanidad alcalaína. Estamos a las puertas del que seguramente sea el único hospital de Europa que cierra por las noches, el único hospital de Europa que cierra los festivos, y el único hospital de Europa que cierra los fines de semana. Estamos en definitiva ante una traición que el Partido Socialista ha cometido con los ciudadanos de Alcalá la Real y que durante estos 4 años ha sido totalmente sordo, ha estado totalmente ajeno a las reivindicaciones de este partido y de los ciudadanos de Alcalá. Les voy a detallar la cronología de actuaciones, de iniciativas que este partido ha hecho desde que se abriese este hospital, ahora justo hace 4 años, porque fue en febrero del año 2011 cuando el señor Griñán, hoy imputado por la causa de los ERE, venía aquí a Alcalá la Real para abrir este hospital, lógicamente con la urgencia cerrada. El hospital se abrió con la urgencia cerrada y también con la hospitalización, lógicamente me estoy refiriendo a la zona de residencia, a las camas hospitalarias. Era lógico, y nosotros así lo entendimos, que este complejo hospitalario se abriese por fases. Nosotros no pusimos ninguna pega, ningún impedimento porque nos parecía razonable. Pero fueron pasando los meses, fue pasando el verano de 2011, que fue cuando ellos decían que se iba a abrir, pasó el mes de noviembre de 2011, cuando de nuevo anunciaban la apertura, pasó la primavera del año 2012, un nuevo incumplimiento sobre la apertura de la urgencia, y ese año de 2012, en el mes de junio, presentábamos la primera de las mociones en el Ayuntamiento de Alcalá la Real para solicitar la apertura de esta urgencia. En aquella ocasión, este concejal y candidato que le habla fue el que defendió aquella moción y por primera vez sabíamos que el PSOE las mantenía cerradas porque había un coste aproximado de 8 millones de euros ante el cual la Junta de Andalucía no podía hacer frente. El PSOE rechazó aquella moción que contó con el apoyo, lógicamente, del grupo del Partido Popular y de Izquierda Unida. Puesto que la urgencia no se abría y pasaban los meses, nosotros, con un sentido bastante práctico, lo que le solicitamos entonces al Partido Socialista fue que si esto no se podía abrir por dificultades presupuestarias, que por lo menos mejorasen la urgencia del actual centro de salud de Alcalá la Real. Presentamos con ese motivo otra moción en el Ayuntamiento que de nuevo volvió a contar con el rechazo. Desde entonces, y desde antes incluso de aquel momento, de febrero de 2013, Alcalá la Real mantiene la mayoría del día 2 equipos sanitarios para atender la urgencia de una población de unas 30.000 personas, que abarca Alcalá la Real y los pueblos de la comarca. Además, una población muy dispersa, con difíciles comunicaciones y que en muchas ocasiones tiene el centro hospitalario más cercano en Granada, a una distancia de 60 o 70 kilómetros, según desde el núcleo en el que partamos. Puesto que el Partido Socialista volvió a votar en contra
entre los meses de marzo y mayo de 2013, este partido se movilizó como nunca antes lo había hecho e inició una campaña de recogida de firmas que atendió fundamentalmente a los comercios. Los comercios fueron nuestros grandes aliados porque fue allí donde dejamos hojas, cientos de hojas de firmas, y al final de aquella campaña se recogieron en concreto 6.563 firmas. Aquella firma la acompañamos una proposición no de ley Aquellas firmas sirvieron para acompañar una proposición no de ley que el 5 de junio del año 2013 se presentó en el Parlamento andaluz, en la Comisión de Sanidad del Parlamento andaluz, y que fue aprobada, un hito histórico para este partido y para la sanidad de Alcalá la Real, fue aprobada con los votos favorables del Partido Popular e Izquierda Unida. Por primera vez el Parlamento de Andalucía exigía a la Junta de Andalucía que diese cumplimiento a lo acordado, a lo que había prometido, y era a que abriese en definitiva la urgencia de Alcalá la Real. Pero pasaban los meses, el PSOE, como había votado en contra, pues se negó incluso a hacer caso al dictamen del Parlamento andaluz. En noviembre de 2013 solicitamos a la Diputación de Jaén que reivindicase también ante la Junta de Andalucía el cumplimiento del acuerdo parlamentario. El PSOE también votó en contra. El siguiente paso, ya prácticamente el último, nuestro último recurso fue llevar este tema al Defensor del Pueblo andaluz. El 31 de enero del año pasado, nuestro presidente Baldomero Andreu, Cándido Pérez, concejal, y este que le habla, se desplazaban a Sevilla para llevar a la oficina del Parlamento andaluz una queja sobre la situación del Hospital de Alcalá la Real y solicitar al Defensor del Pueblo que intermediase ante la Junta de Andalucía para facilitar su apertura. Desde entonces, este expediente que se abrió inmediatamente, porque el Defensor del Pueblo admitió a trámite nuestra reclamación y ha seguido varios pasos. Ha exigido o pidió alegaciones a la Delegación de Salud, que así la emitió. Nosotros a su vez hicimos alegaciones al escrito de la Delegación de Salud. Y lo último que conocemos sobre ese expediente, hace unos días nos llegaba una carta de la Oficina del Defensor del Pueblo en la que venía a reconocer la dificultad del caso y que había procedido a solicitar información a la Junta de Andalucía y en concreto a los chares, a las empresas públicas que gestionan los chares, sobre la dotación de servicios y servicios que prestan el resto de hospitales de alta resolución de Andalucía, para ver si existe un agravio con respecto a lo que tenemos en Alcalá la Real. Por último, y ya referente al colectivo Apala, a los profesionales que en su día fueron seleccionados a través de un proceso selectivo para atender las necesidades de este centro de salud y también del de Loja, en mayo de 2014 se presentó una proposición no de ley en el Parlamento de Andalucía solicitando la incorporación de estos 31 profesionales seleccionados a su puesto de trabajo aquí en la urgencia de Alcalá la Real y también al puesto de trabajo que tienen ya asignado, deberían tener asignado en el Hospital de Loja. El Parlamento andaluz aprobó de nuevo aquella proposición no de ley con los votos favorables del Partido Popular y de Izquierda Unida, y el PSOE de nuevo se retrató votando en contra. Lógicamente, solicitar al Parlamento de Andalucía que los profesionales se incorporasen a la urgencia de Alcalá la Real era pedir de una forma indirecta que se abriese la urgencia de Alcalá la Real. Esta ha sido nuestra trayectoria durante estos años. Y ahora se oyen rumores de que ante la cercanía de una doble cita electoral, unas elecciones municipales donde el PSOE se juega su mayoría y una elección autonómica donde parece ser que el PSOE está lejos de la mayoría, parece ser que quieren volver a jugar con las esperanzas de la sociedad alcalaína y parece que se van a comprometer a abrir esta urgencia. No sabemos cómo lo van a hacer, si se va a hacer, si lo van a hacer trasladándola del actual centro de salud aquí, ante lo cual nosotros nos negamos, porque no tiene nada que ver las urgencias que hay aquí proyectadas con las que actualmente se presta en el centro de salud. Por eso pedimos desde aquí al Partido Socialista que si finalmente, y aunque sea ante la inminencia de unas elecciones, y da vergüenza que tengan que llegar unas elecciones para que el Partido Socialista reaccione, si finalmente la abre, que sean con las 31 personas y con toda la dotación y tal como estaba contemplado que este hospital funcionase, con su área de hospitalización y con su urgencia a pleno rendimiento.
Si esto al final se llega a abrir, si la urgencia se abre, esto será un triunfo de la sociedad alcalaína. Nosotros desde nuestra posición, en la oposición parlamentaria y en la oposición del Ayuntamiento de Alcalá Real, hemos puesto a disposición de la ciudadanía alcalaína las armas que teníamos. Mociones, proposiciones no de ley, recogidas de firmas, mucho despliegue mediático, la medida de nuestras posibilidades, pero al fin y al cabo, si esto se consigue, que sepan los ciudadanos de Alcalá que ha sido debido a su implicación y en su día el apoyo que nos dieron con esas más de 6.500 firmas que ayudaron y mucho a que se aprobara en el Parlamento andaluz la proposición de ley. Por mi parte nada más, pediros disculpas por el trasiego de tráfico, pero es lo que tiene salir a la calle a hacer una comparecencia de prensa. Y ahora le cedo la palabra a Catalina García, que es senadora. Hola, buenos días. Agradecer a los medios de comunicación